Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a esta sesión técnica de inicio de año, que realmente engalana nuestros compañeros, la maestra Graciela Pompa García y el contador Alberto Romero Quesada. Ellos nos acompañan hoy para hablar de un tema bastante interesante que, aunque si bien es cierto en el ámbito internacional ha venido cobrando importancia desde antes de 2015, la realidad es que es justo a partir de las recomendaciones de Gafi que han hecho a México y a muchos países de América Latina y de ciertos documentos que se han venido recogiendo en el ámbito internacional, pues que ha cobrado mucha importancia en nuestro país. Justo a propósito de este rubro que hoy nos reúne en esta sesión técnica, creo que vale la pena recordar de lo que abordarán nuestros colegas y ponentes es justo de la determinación, cómo se va a determinar el beneficiario final en nuestro país, cómo se hace este parangón en el concepto que se tenía anteriormente, por qué es importante identificar al beneficiario final y cuáles son las implicaciones fiscales de esta identificación. Evidentemente, insisto, tiene mucho que ver sobre los aspectos internacionales que han venido a revolucionar de algún modo y a generar una evolución en el ámbito tributario respecto del beneficiario final, que al final del día lo que están buscando es de alguna manera combatir muchas de las malas prácticas o indebidas prácticas relacionadas con el terrorismo, con el lavado de activos o lavado de dinero, con la evasión fiscal y por supuesto con la corrupción. Así las cosas, quisiera nada más hacer la presentación, una breve semblanza de nuestros ponentes y en primer lugar quiero platicarles que la maestra Graciela Pompa García es licenciada en Derecho con experiencia en el ámbito privado, gubernamental y empresarial. Cuenta con estudios en prevención y represión del blanqueo de capitales, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal por la Universidad de Santiago de Compostela en España, así como de alta especialización en la protección supranacional de derechos fundamentales de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se encuentra cursando la maestría en políticas anticorrupción en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Es secretaria técnica en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, miembro de la Junta Menor del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, en donde además se desempeña como coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero. Es socia en Pueblita Abogados SC y por su parte, nuestro colega Alberto Alfonso Romero Quesada es contador público certificado, maestrante en análisis tributario por la Universidad de Guadalajara, cuenta con un máster en prevención y represión del blanqueo de dinero, fraude fiscal y compliance por la Universidad de Santiago de Compostela en España, estudios de Derecho Tributario Internacional por la Universidad de Maastricht en Países Bajos, estudios de perfeccionamiento en prevención y represión de blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal por la Universidad de Santiago de Compostela en España, capacitación sobre delitos financieros impartida por la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Es expresidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos en Guadalajara, Jalisco, durante el periodo 2018 y 2019. Miembro de la Comisión del PLD Regional Centro Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Miembro de la Asociación de Especialistas en Delitos Financieros. Autor en colaboración en obras publicadas por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y autor de diversos artículos en revistas especializadas. Actualmente también se desempeña como consultor de negocios. Y sin más, quisiera, por favor, darles el uso de la palabra a nuestros queridos ponentes. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias, doctora Giovanni, por la presentación. Asimismo, pues agradezco a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal por la invitación a hablar de este tema. Como bien lo mencionaba usted, un tanto novedoso para nuestra legislación. Sin embargo, creo que ya es algo que ha venido trabajando algunos organismos internacionales ya muy de la mano, o más bien han cerrado filas para realmente determinar quiénes son estas personas, qué es el beneficiario controlador, cómo se usa, cómo lo detectamos y asimismo, pues, cómo los gobiernos se hacen de esa información que ahorita es
muy valiosa, o sea, realmente ya los gobiernos tienen más información que la que nosotros tenemos de nosotros mismos, entonces, pues es algo interesante. Y bueno, voy a compartir un poco la pantalla para comenzar la presentación que preparamos el día de hoy para ustedes. Entonces, pues bueno, como les decía, el día de hoy nosotros preparamos, tanto la licenciada Graciela como su servidor, este tema del beneficiario final y su implicación fiscal. Es un tema que realmente hasta hace unos años iba más encaminado a temas de prevención de lavado de dinero, temas de corrupción, temas de financiamiento al terrorismo. Sin embargo, pues para las administraciones tributarias e inclusive para la propia OCDE no es nuevo. Más adelante lo voy a comentar. Sin embargo, pues bueno, hay que también conocer primeramente de dónde se origina esta terminología, en qué consiste, y asimismo, pues bueno, ya más adelante la licenciada Graciela nos dará el punto de vista, sobre todo, de esta nueva actualización en nuestra legislación mexicana. Y pues bueno, el beneficiario final lo podemos encontrar con varios nombres. O sea, tenemos que se llama también beneficiario real o efectivo, beneficiario final, beneficiario controlador, propietario real. Inclusive hay algunas legislaciones también, parte del sector financiero así lo conoce. Entonces, pues bueno, simplemente esto hay que tenerlo en cuenta al momento de que estemos hablando de este tema, que si lo escuchamos de en otra terminología, básicamente quiere decir lo mismo. Y pues bueno, este beneficiario real o este beneficiario controlador es la persona que en última instancia controla y se beneficia de una persona jurídica o arreglo legal o del ingreso que éste puede generar. Entonces, cualquier individuo que controle un determinado porcentaje de las acciones o derechos de voto de una persona jurídica, es ahí cuando se puede determinar este personaje o esta figura, ¿no? Entonces, el beneficiario real también puede ser distinto inclusive a los dueños legales o nominales de una empresa o un bien inmueble. Entonces, aquí lo que se está tratando o lo que se busca con esta definición del beneficiario final es justamente saber quién es el que tiene el control efectivo sobre una persona moral o sobre una persona jurídica. Asimismo, pues lo que se busca es identificar a las personas físicas. Al final del día, o sea, hay tantas maneras o hay tantos entramados corporativos que muchas veces anteriormente les resultaba a las autoridades muy difícil de saber quiénes eran las personas físicas que estaban involucradas o que estaban incluidas en algunas personas morales. Y más adelante también lo vamos a comentar con una serie de ejemplos en los cuales, pues bueno, uno puede constituir una persona moral. Sin embargo, pues esta persona moral puede inclusive tener dentro de sus acciones o dentro de su estructura corporativa a otras personas morales, puede tener inclusive fideicomisos, puede tener diversas situaciones puede ser tan compleja que es muy difícil llegar a las personas físicas que son las que realmente son las que toman las decisiones. Entonces, básicamente, esto del beneficiario controlador, eso es lo que busca, es detectar a las personas físicas para poderlas identificar, poderlas no investigar, simplemente saber quiénes son. Y pues bueno, o sea, este tema comenzó a raíz de situaciones de lavado de dinero, lavado de activos. Sin embargo, pues bueno, no significa que esto sea, que el beneficiario controlador sea una figura ligada a un acto ilegal. Simplemente lo que se trata es identificar en todo momento a todos los actores
que intervienen en una operación. Si son personas morales, identificar también a todas aquellas personas que están dentro de esa persona moral, y si están más personas morales, así irnos sucesivamente como si fuera una cascada. Pero, como ya les comentaba, pues hay que conocer su estructura jurídica o su identidad corporativa, pero también hay que identificar quiénes realmente tienen el control sobre esas empresas, porque otra variante a lo mejor otra variante del beneficiario final es justamente eso. Se puede constituir una persona jurídica o una persona moral y aparentemente no hay ningún beneficiario controlador. Sin embargo, hay personas externas a la entidad que sí pueden tener cierto control o pueden ejercer cierta injerencia con las cuales a esa persona jurídica pueda ser un vehículo para cometer ciertas situaciones comprometedoras, a lo mejor en temas de evasión fiscal, en temas a lo mejor ahorita que está muy de moda también el tema de las empresas que realizan operaciones simuladas, etcétera. Entonces, pues bueno, básicamente de lo que esto se trata es de identificar a todas las personas que intervienen en esto. Y bueno, ya les comentaba, esto no es nuevo, esto es algo que nace en el 2013, en el 2003, perdón, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional, también conocido como GAFI, establece los primeros estándares sobre el beneficiario final. Después, en el 2012, ya con una serie de perfeccionamientos, pues bueno, se establece la recomendación 23. Esta recomendación 23 es una recomendación o es un estándar, por así decirlo, a seguir, en el cual todos los países miembros deben de tener parámetros para poder legislar en sus leyes locales con los cuales se pueda identificar a todas las personas. El Grupo de Acción Financiera Internacional es una entidad o es un organismo meramente involucrado en temas de lavado de dinero. Entonces, pues bueno, las recomendaciones están enfocadas hacia el sector financiero y están enfocadas también hacia algunas actividades o profesiones que son como los abogados, los contadores, los notarios, etcétera. Entonces, esta recomendación 23, nacida en 2003 y perfeccionada en el 2012, pues lo que establece son justamente eso, que todas las legislaciones de los países eliminen, por ejemplo, eliminen acciones al portador, eliminen también la creación de fideicomisos numéricos, diversas situaciones pues que pudieran crear anonimatos de las personas físicas que intervienen o que están dentro de esos complejos corporativos. Entonces, pues bueno, asimismo, 2 años más adelante, en el 2014, este mismo grupo del GAFI emite una guía sobre la transparencia del beneficiario final. Esta guía básicamente es la que coloca un estándar ya definido de cómo los países tienen que modificar sus legislaciones para poder reconocer y poder también estar identificando el tema del beneficiario final. Esto no quiere decir que con esta guía ya se solucionaron todos los problemas. Sigue habiendo graves, bueno, no graves, sigue siendo difícil conocer realmente a las personas físicas que están bajo la última línea de algunas estructuras corporativas. ¿Por qué? Porque muchas veces es demasiado complejo seguir esos entramados. Entonces, pues bueno, simplemente lo que se está buscando ahorita, y creo que cuando Graciela nos comienza a explicar el tema en Código Fiscal de la Federación, creo que tomará más sentido aún por el hecho de lo complejo que viene redactado. Entonces, pues bueno, en ese mismo año también la OCDE ya venía trabajando este tema del beneficiario final. Realmente la OCDE
tenía un concepto del beneficiario final por allá de los 70s, o sea, inclusive todavía antes de que naciera el propio grupo del Gafi. Sin embargo, en el 2014, con la actualización del convenio tributario sobre la renta y el patrimonio, lo que hacen es justamente estandarizar esa definición del beneficiario controlador o estandarizar esos criterios, equipararlos con los del Gafi. Si nosotros checamos las definiciones de la OCDE y las checamos con la recomendación del 23 del Gafi, nos daremos cuenta de que básicamente es lo mismo. Asimismo, en el 2019, ya ahorita eso ya es un poco más novedoso, emiten esta guía o este toolkit del beneficiario final o del beneficiario controlador. Entonces, pues bueno, ya ahora sí, tanto la OCDE como el Gafi tienen exactamente los mismos parámetros de funcionamiento para poder identificar a los beneficiarios finales. Uno, el Gafi, para prevenir el blanqueo de dinero o el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y la OCDE, pues justamente para que también las economías sean menos mermadas por temas de evasión fiscal o de situaciones que puedan disminuir la base de los impuestos en uno u otro país. Y pues bueno, como vemos, eso obviamente iba a impactar en nuestra legislación mexicana. ¿Y qué pasó? Pues bueno, en nuestro país tenemos 3 diferentes legislaciones que regulan o que establecen supuestos de temas de beneficiario controlador. Por una parte, tenemos al sector financiero en las disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. En el artículo segundo, en su fracción 32, ellos establecen la definición del propietario real. En México, para el sector financiero, en vez de decir beneficiario real, lo conocen como propietario real. Es lo mismo, simplemente tiene un nombre diferente. Entonces, pues bueno, en ese artículo 2 nos dice que es aquella persona física que por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo obtiene los beneficios derivados de una cuenta, contrato u operación. Y es, en última instancia, el verdadero dueño de los recursos. Entonces dice que al tener sobre estos derechos de uso y disfrute y aprovechamiento, es cuando se debe de identificar y también, asimismo, pues se debe de tener información acerca de quién es, a qué se dedica, el por qué, si realmente está, hacen ahí una serie de cruces, pues bueno, para determinar realmente si es esa persona la que debe de ser. Después, otra terminología que aquí ya se conoce como beneficiario controlador, también la encontramos en la Ley Federal PIORPI o Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esto pues parece un trabalenguas, pero sí es algo que también en esta legislación a partir del 2012 y con su entrada en vigor en el 2013, en su artículo tercero, en la fracción tercera, nos establece qué es el beneficiario controlador. Entonces, pues bueno, nos dice que el beneficiario controlador es la persona o grupo de personas que por medio de cualquier acto obtiene un beneficio derivado de estos y es quien en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute o aprovechamiento de un bien o servicio. Muy parecido al sector financiero. Asimismo, aquí nos da una definición también un poquito más apegada a la recomendación del 23 del Gafi, porque nos dice que también es quien ejerce el control de una persona moral en su carácter de cliente y usuario que lleva a cabo operaciones que realizan las actividades vulnerables, así como de las personas con las que cuenta o celebra contrato con ellas. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues bueno, que no solamente si eres socio accionista o controlas, si eres socio accionista o estás dentro de la estructura corporativa de una moral, eres beneficiario controlador. Nos dice también que si la controlas, o sea, que si tienes un poder para poder hacer cualquier toma de decisiones sobre de esa persona moral para terceros, también lo eres.
Y luego nos dice también que es cuando impones directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o para nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes. Dice que también es un beneficiario controlador cuando mantienes la titularidad de los derechos que permiten directa o indirectamente ejercer el voto respecto del más del 50% del capital social o dirigir de manera directa o indirecta la administración o estrategia de las principales políticas de la misma. Esto, pues bueno, parece muy amplio, pero realmente sucede muchas veces. Algunas personas morales, los socios pudieran estar en una situación pues de equidad, a lo mejor el 25%, el 15%, son varios, no hay problema. Ahí, ¿quién sería el beneficiario controlador? Pues bueno, resulta ser que un tercero tiene un poder de administración o de dominio, que le llaman, en el cual, pues bueno, puede controlar la empresa pues a su voluntad. Simplemente, o sea, puede también o remover, o en ese poder mismo, puede imponer decisiones de asambleas, puede remover socios, gerentes, administradores, etcétera. Entonces, pues bueno, ahí pudiera encontrarse esa situación del beneficiario final. Entonces, para poderlo detectar, pues es como ese... Hay que hacer más bien, primeramente, un análisis de toda la estructura corporativa de la que se componen las empresas y de ahí empezar a ver las capas, ver ahí quiénes son los que tienen mayor poder, etcétera, etcétera, para poder detectarlo y en su caso, pues bueno, también recabar esa información. Ahora bien, una nueva disposición del beneficiario controlador o un nuevo concepto se incluyó en el Código Fiscal de la Federación, también con unas reglas muy particulares, que aquí mismo, pues bueno, en el artículo 32B4 se incluye este término y es ahí pues donde yo le voy a ceder la cancha a la licenciada Graciela para que ella nos explique cómo es esta nueva figura del Código Fiscal de la Federación y realmente cómo va a afectar inclusive en la operación de los propios, de nosotros como profesionistas que prestamos un servicio, que inclusive va a ser algo bastante complicado no de detectar, sino más bien de recabar. Entonces, pues, Graciela, te dejo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Alberto. Primeramente, agradezco la generosa presentación que nos haces, querida doctora Giovanni Ramírez, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, y agradezco a todos ustedes por acompañarnos en esta fría mañana de martes, retomando actividades después del día de asueto de ayer. Y pues yo espero que ya hayan desayunado, que ya tengan la panza llena o que traigan un riopan o alguna cosa en sus bolsas o en sus oficinas, porque es un tema que si ya analizamos a detalle, pues causa incertidumbre, va a causar gastritis y va a causar ciertos revuelos, pero pues déjenme irles platicando por qué para que vayamos de la mano en este tema. De entrada, si bien es cierto que este tema se podría decir o se podría reflexionar que proviene o que se retoma de figuras antilavado, lo cierto también es que esta figura per se, bueno, proviene de la OSD, no de Gafi, que Gafi es el que regula, es el que establece los lineamientos y los parámetros de los países justamente para combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Y la OSD, pues también lleva ya varios años, como bien lo comentó Alberto, desde los 70, tratando de implementarlo justamente por temas de transparencia internacional, entre otras situaciones, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de situaciones que cuando se ven reflejadas ya en una legislación fiscal, pues pueden traer diversas consecuencias desde su aplicación hasta su interpretación? Sobre todo porque estábamos esperando que en semanas pasadas la propia miscelánea o ciertas reglas fueran más claras al respecto, pero nos dimos cuenta que hasta el momento no ha sido así. En ese sentido, pues vamos a manejar o vamos a continuar con lo que tenemos.
Y tenemos que comenzar señalando pues, que es una obligación que entra en vigor a partir del 1 de enero de este año y donde nos indica que vamos a tener una nueva obligación fiscal justamente relacionada en identificar y en documentar a esta figura de beneficiario controlador. Pero ¿quiénes van a ser los obligados? Bueno, de entrada van a ser las personas morales. Por personas morales, si hacemos referencia a lo que señala el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues vamos a tener que son sociedades mercantiles, asociaciones y sociedades civiles, asociaciones en participación, organismos descentralizados que realicen preponderadamente alguna actividad empresarial, inclusive las instituciones de crédito. Entonces, si entramos con esta definición, la mayoría de figuras mercantiles van a entrar, mercantiles, civiles, etcétera, van a configurar con personas morales. Ahora bien, también van a ser obligados pues toda aquella estructura propia de un fideicomiso. ¿A qué me refiero? El fiduciario, los fideicomitentes, los fideicomisarios, así como las partes contratantes o integrantes, también en el caso de cualquier figura jurídica. En el caso de cualquier figura jurídica se me ocurre poner un ejemplo, pues contratos de asociación en participación, ¿no? Pero de entrada, pues una reflexión importante es ¿por qué el legislador no puntualiza, aterriza de una manera fina y concreta, pues a qué se refieren otras figuras jurídicas o cualquier otra figura jurídica, ¿no? Creo que de ahí, de entrada, vamos analizando las situaciones adversas que quedaron así plasmadas, ¿no? Y adicional a lo anterior, también van a ser obligados terceros que justamente con motivo de su intervención, en la intervención, ya sea de la formación o de la celebración de contratos o de actos jurídicos en donde den lugar a la constitución de una persona moral, pues van a estar, de una persona moral o de un fideicomiso, van a estar obligados. ¿A qué me refiero? Pues a las personas, a las figuras, a los fedatarios públicos, como pueden ser notarios o corredores. En este sentido, es importante analizar que los notarios o los corredores públicos, independientemente de tener que cumplir con esta obligación, ya cumplen con las obligaciones propias al ser actividad vulnerable que están reguladas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en donde, como bien ya nos lo señalaba Alberto, pues ahí deben de identificar justamente a su beneficiario controlador. Y es importante destacar que las obligaciones de cada legislación son independientes y son totalmente diferentes. Entonces, aquí hay una situación pues importante a reflexionar. Ahora, si vamos adentrándonos justamente ya al fondo, vamos a tener que la obligación per se pues va a ser obtener y conservar como parte de la contabilidad y proporcionarle al Servicio de Administración Tributaria, cuando lo requiera, información relativa a beneficiarios controladores en forma fidedigna, completa y actualizada. Ahora bien, ya vimos las partes o ya vimos las definiciones en otras legislaciones mexicanas, pero para temas concretos, pues el 32B cuarter del Código Fiscal de la Federación es justamente el que nos va a definir esta figura de beneficiario controlador. Y se refiere básicamente que va a ser aquella persona física o grupo de personas físicas que directamente o por medio de otra u otras o de cualquier otro acto jurídico va a obtener un beneficio derivado de su participación en una persona moral, en un fideicomiso o en cualquier otra figura jurídica, o quien o quienes van a ejercer los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio en última instancia. También va a ser aquella persona o grupo de personas físicas que directa o indirectamente ejerzan el control de la persona moral, del fideicomiso o de cualquier otra figura jurídica. Pero, ¿qué debemos entender por ejercer el control? Bueno,
pues va a ser cuando la titularidad de valores por contrato o por cualquier otro acto jurídico pueden de forma directa o indirecta imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o que pueden nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros o de sus administradores. También quien mantiene la titularidad de los derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social. Una característica importante es pues este porcentaje del 15% del capital social, porque en otras figuras, por ejemplo, en la ley federal PIORPI, pues tenemos que el beneficiario controlador va a ser con una figura accionaria del 50 más 1, no un 51, aquí estamos hablando de un 15%. Y también quien dirija la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, del fideicomiso o de cualquier otra figura jurídica. En ese sentido, podríamos ir concluyendo, pues, que beneficiario controlador básicamente va a ser aquella persona física que está justamente detrás de una moral y que pueden ser figuras como socios, como accionistas, como miembros del consejo de administración, como un administrador único o como personas que cuenten con alguna de las características antes mencionadas. Ahora bien, siguiente, por favor. Si nos vamos adentrando justamente a los detalles más finos, que son aquellos que se publicaron mediante las reglas de la resolución miscelánea fiscal para el año 2022, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 2001, pues bueno, vamos a encontrar diversas reglas que pretenden puntualizar o aclarar justamente esta situación contenida en el Código Fiscal de la Federación, pero bueno, que no dejan de ser totalmente preocupantes. Por ejemplo, si nos referimos a la regla 2.8.1.20, pues básicamente vamos a encontrar en ella que tenemos la obligación de identificar, de verificar y de validar la información sobre nuestros beneficiarios controladores, indicando, ojo, los porcentajes de participación en el capital de la persona moral, incluyendo además su información respecto a la cadena de titularidad. Pero, ¿qué es cadena de titularidad? Bueno, pues nos dice esta regla que la vamos a entender o que van a ser aquellos supuestos justamente en el que se ostente la propiedad indirecta a través de otras personas morales. Si continuamos en esta regla, también nos dice que tenemos que identificar, verificar y validar la información relativa a la cadena de control, que es otra figura, justamente en los casos en los que el beneficiario controlador lo sea por medios distintos a la propiedad. Y por cadena de control vamos justamente a entender aquellos supuestos en los que se ostente el control indirectamente a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. Ahora, ¿qué va a pasar cuando no se identifique a alguna persona física respecto a estos criterios que estamos comentando, ¿no? A estos criterios de cadena de control o de cadena de titularidad? Bueno, pues en estos supuestos se va a considerar como beneficiario controlador justamente a la persona física que ocupe el cargo de administrador único de la persona moral o su equivalente. Y en los casos en los que se cuente con un consejo, va a ser cada miembro que integre ese consejo de administración el que vamos a considerar como beneficiario controlador. Aquí en este punto, nuevamente a manera de reflexión, pues podemos darnos cuenta que todas las sociedades tendrán no solamente uno, sino inclusive varios beneficiarios controladores que debemos de estar identificando. Ahora bien, nos siguen diciendo estas reglas, ¿no? Que tenemos que contar con procedimientos y con mecanismos de control internos debidamente documentados para identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador. Y nos señala que estos procedimientos serán todos aquellos que sean razonables y necesarios
para obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores. En ese supuesto, estaba yo reflexionando ayer en la noche y me puse a pensar, si no solamente se trata de entrar a la casa de alguien más, ¿no? Se trata de entrar a la casa, entrar a la cocina, abrirle las alacenas y ver qué comen, cómo lo comen, preguntarle cómo sazonan, por qué lo tienen. Bueno, entonces en estos mecanismos que nos hablan las reglas, en estos procedimientos y mecanismos que debemos implementar justamente para identificar, obtener y conservar la información de nuestro beneficiario controlador, pues yo les sugeriría, por favor, que el tehuacanazo no lo incluyan como un mecanismo, como un procedimiento, ¿no? Pero no veo otra forma en la que podamos llegar más allá. Creo que estamos excediendo y permítanme darles el siguiente ejemplo de regla para que veamos por qué. Porque cuando nos vamos a analizar justamente la documentación que debemos integrar como parte de nuestra contabilidad respecto a cada beneficiario controlador, bueno, pues tenemos información y documentación exagerada. Por ejemplo, tenemos que identificar o recabar todos aquellos datos generales, ¿no? Ustedes bien saben, nombre, apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento, RFC, CURP, etcétera. Pero también nos pide un alias. Entonces, aquellos que no tengamos un alias, pues tenemos que irnos creando uno porque tenemos que reportarlos porque está expresamente señalado, ¿no? En temas del domicilio, ya no nos pide nada más el domicilio fiscal, nos pide nuestro domicilio particular. Tenemos que proporcionar domicilio particular y domicilio fiscal, lo cual no sé qué piensen ustedes, pero me parece excesivo. Además, nos deben de proporcionar el grado de participación en la persona moral o en el fideicomiso que les permita ejercer los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición. Nos deben de dar la descripción de la forma de la participación o control, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Nos deben de confirmar el número de acciones, de partes sociales, de participaciones o cuáles y cuántos derechos tienen, con qué serie, con qué clase, con qué valor nominal, todo respecto justamente al capital de la persona moral. Nos deben de señalar además cuál es el lugar donde las acciones o las partes sociales se encuentran depositados o en custodia. Esto en la práctica, pues en ocasiones es común porque pues, ciertas empresas tienen resguardados ciertos títulos o con sus contadores, en una bodega propia de su edificio, etcétera. Pues todo eso se tiene que proporcionar, ¿no? Tenemos que también referirnos a la fecha en la que haya acontecido una modificación en la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra persona jurídica. Por lo tanto, nos van a tener que proporcionar toda aquella documentación, todas aquellas actas de asamblea, todas aquellas protocolizaciones que justamente nos permitan llegar al supuesto actual, ¿no? Porque tenemos que estar dando justamente las fechas de cualquier modificación en la participación o control de la persona social, inclusive el tipo de modificación en la participación o el control de la persona moral, y además, en los casos en que se configura esta cadena de titularidad o cadena de control que señalamos hace unos minutos y en la que justamente hablábamos de la regla 2.8.1.20, pues además se les tienen que solicitar diversa información y documentación. Esto, reitero, va para un análisis más profundo, pero es bien importante tener claro que es identificar, que tenemos que documentar y que tenemos que conservarla con nosotros. ¿Por qué? Porque justamente esta información, el Servicio de Administración Tributaria podrá solicitarla en cualquier momento y el obligado, o sea, todas las figuras que ya vimos, personas morales, fideicomisos o cualquier otro acto jurídico, tendrá que proporcionarla al SAT contando únicamente con 15 días hábiles siguientes a la fecha en que nos la requirieron. Si bien es cierto que este plazo se podrá ampliar por las autoridades
en 10 días más. Lo cierto también es que ya saben que aunque se pida prórrogas, inclusive cuando esté previamente justificada y todo cuente con los elementos propios, pues muchas veces las autoridades no te dan ninguna prórroga, ¿no? Entonces, reitero, una vez que nos soliciten esta información, contamos con 15 días para proporcionarla. Y finalmente, para cederle nuevamente la palabra a Alberto, que nos va a dar algunos ejemplos, pues esto me parece pues ya un poco, es que ya ni siquiera parece ministerio público, ¿no? Ya estamos ante una figura de una GESAP o de otras figuras exageradas. ¿Por qué? Porque inclusive el propio Código Fiscal de la Federación nos señala que van a existir diversas entidades coadyuvantes justamente en estos temas. Por ejemplo, los registros públicos en la Ciudad de México y en los estados de la República, ¿no? Van a poder coadyuvar con el SAT, la propia unidad de inteligencia financiera, que aquí justamente creo que están aún señalando a los registros públicos porque pues aún no existen en todas las entidades financieras estas figuras de las WIPES, ¿no? Que justamente pues son unidades que van a obtener información pues a través de dependencias locales, como podrían ser justamente registros públicos locales. Entonces, hasta que no pase que todos los estados de la federación tengan una WIPE, pues entonces estamos hablando de registros públicos, estamos hablando de la propia WIF, de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como aquellas entidades financieras que integren el propio sistema financiero, ¿no? Justamente cómo van a ser esta colaboración, pues celebrando convenios de colaboración en el que pues el principal objetivo va a ser aquel intercambio de información para corroborar la exactitud y la veracidad de la información que sea proporcionada por los obligados de identificar a los beneficiarios controladores. Entonces, no se trata únicamente de recabar la información, de tener la documentación, de conservarla durante 5 años que tenemos esta obligación, sino que además la autoridad podrá pedir que esta información sea corroborada con otras dependencias y en el caso de que estemos proporcionando información errónea o que no esté de forma completa, pues el tema de las multas es algo que preocupa demasiado, pero antes de entrar a ese tema, vamos a darnos un respiro porque si no van a terminar odiándome aquí y vamos a comentar algunos ejemplos antes de irnos justamente a los aspectos de multas. Adelante, Alberto. Sí, gracias, Graciela. Y realmente lo que comentas sobre el exceso de información que están solicitando en este artículo novedoso de código, realmente me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque ya la autoridad fiscal, digo, también para poder cumplir con esta recomendación 23 del GAFI, han hecho esfuerzos, han hecho varios esfuerzos para poderlos cumplir. Y digo, todos los años nuevos, sobre todo, el año pasado creo que no fue la excepción, cuando también el SAT, por medio de una actualización de un trámite, nos dijo que debíamos de actualizar todos los datos de socios y accionistas, ¿no? Creo que si mal no recuerdo, fue el año pasado. Entonces, pues bueno, dijo, tienes hasta el 31 de enero para actualizar toda la estructura corporativa de la persona moral que representas o que seas administrador, etc. Esto es un esfuerzo para cumplir con esto. Después, en 2018 también, si mal no recuerdo, salió un nuevo trámite en la Secretaría de Economía donde debíamos de registrar a todos los socios accionistas de las personas morales que integraban, pues, que estuvieran registradas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Mucha información ya la tienen. O sea, mucha información también ya depende inclusive del propio SAT. O sea, ¿por qué necesitas todavía más información o por qué también, de cierta manera, tratas de que el contribuyente se equivoque? ¿Por qué? Porque
sí hay muchos movimientos corporativos, entrada y salida de socios, cambios, etcétera, poderes sobre todo. Sí suceden en algunas estructuras o en algunas personas morales suceden más habitualmente de lo que nosotros pensamos. Hay otras que no, hay otras que son normalitas, empresas familiares que son de toda la vida. Sin embargo, o sea, hay otras que sí hay un movimiento constante de eso, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de temas de sociedades anónimas de las APIs, las APIs tienen mucho que se usan también para temas de construcción, o sea, de desarrollos inmobiliarios, etcétera. A lo mejor algunas otras que están fuera de nuestro radar, como por ejemplo lo que comentabas de la asociación en participación, ¿no? O sea, que se da simplemente con un contrato. Entonces ahí empiezan también los problemas. O otras, por ejemplo, en temas ya más de sector primario, las asociaciones rurales de interés colectivo, las ARIC, que son, o sea, que son esas asociaciones que pueden incluir ejidos, comunidades, sociedades de producción rural, etcétera. Entonces ahí se va a volver una fiesta hermosa. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hábilmente el legislador, al ponerlo en este tema de la contabilidad, pues le puso un candado. O sea, simplemente lo tienes que solicitar de manera forzosa y ahí a ver cómo vas a encontrar con eso, ¿no? Entonces, nosotros preparamos unos supuestos, no son todos, sino que son solamente algunos ejemplos que nosotros consideramos más fáciles de entender para poder identificar estos personajes que son los beneficiarios finales. Y pues bueno, comenzamos con el tradicional, ¿no? Pues es una persona física que tiene más del 50% de acciones de una persona moral. Pues no hay ningún problema. Si nosotros nos vamos a la legislación del sector financiero, nos dice que sea mayor del 25. En la ley PIORPI nos dice que más del 50. Y acá en el Código Fiscal, 15%. Entonces, pues bueno, aquí habríamos que identificar mediante la lectura de las actas constitutivas cómo está nuestra posición accionaria, checarlo con el libro y asimismo poderlo determinar acá para ver si en este caso vamos a hacer esa diligencia del beneficiario final. Hay otra que esta pudiera ser un poco más compleja. Tenemos aquí a esta persona, que es esta persona que asimismo, primeramente, él es administrador general único de la empresa. Hasta ahí, pues no tendríamos problema, ¿no? Simplemente, pues él tiene el control, por así decirlo, tiene el control de esta empresa. Entonces, esta empresa, dentro de su posición accionaria también, tiene a otra persona moral, en la cual contiene esta empresa B, tiene el 50% de las acciones de esta empresa A. Sin embargo, esta misma persona que es el administrador general único de A, también es accionista con el 20% de B. Entonces, en este sentido, pues básicamente sí pudiera tener una injerencia o si hay un beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque él por medio de la titularidad o por medio del control que puede ejercer sobre la empresa A, puede tener beneficios ya sea para su empresa o puede tener algún otro beneficio de cualquier tipo. En este caso, pues bueno, ya no se busca solamente cuestiones de prevención de lavado de dinero, sino que ahora también con este novedoso terminología del Código Fiscal, pues bueno, sería también para cuestiones de pago de impuestos. Entonces, aquí, en este caso, creo que sí caben muchos en ese supuesto, no la gran mayoría de las pymes, creo que la mayoría de las pymes están en el primer supuesto, pero en este sí pueden caer algunos, entonces pues ahí es donde nosotros tenemos que prestar mayor atención. Otro cuadrito que les estamos poniendo acá es dónde los pueden localizar, o de acuerdo a tanto la guía del GAFI como la guía de la OCDE, establecen dónde podemos encontrar o donde se manifiestan con mayor frecuencia el tema de los beneficiarios finales. Y pues bueno, están obviamente en su posición accionaria.
el otro sentido, pues también están en su derecho a voto. En otros acuerdos de propiedad que también pudieran ejercer, ¿no? En contratos o conexiones con la gerencia o dirección. Aquí pudieran decir, oye, pero ¿qué tiene que ver los contratos o conexiones de la gerencia? Bueno, pues que esos contratos o conexiones también pudieran interferir en la toma de decisiones de una empresa o inclusive pudieran interferir en el pago de los impuestos, ¿no? O sea, o para inclusive realizar alguna estrategia agresiva que pudiera repercutir en el pago de los tributos. Entonces, pues bueno, también aquí va un poco más fuera de lo que es las situaciones accionarias y se va simplemente a las conexiones que pudiera tener o simplemente las amistades con las que pudieran tener esas personas físicas que dirigen una entidad. Asimismo, el control de la gestión, que es el derecho, como ya lo vimos anteriormente, al derecho a nombrar o destituir a la mayoría de los directores. Pues sí, obviamente quitas a todo el consejo de administración, nombras uno nuevo que se te acomode a tus intenciones y pues bueno, te vas para adelante, ¿no? Asimismo, el derecho, el destinatario de un préstamo u otro beneficio. ¿Por qué? Porque en el caso también que se analizaba y lo comentaba con Graciela cuando me invitó a formar parte de esta plática, es que realmente sí, o sea, una persona que es acreedora o que prestó el dinero a una empresa en la cual ese préstamo pudiera superar inclusive el capital o pudiera superar inclusive lo que vende en un año una empresa, pues bueno, básicamente la controla. ¿Por qué? Porque si ese préstamo le dice, ¿sabes qué? Págamelo, dámelo de regreso. Oye, no tengo para pagártelo, ¿con qué te pago? Con la empresa. Entonces, pues simplemente tomó el control de una manera un poco agresiva o tomó el control prestándole el dinero. Entonces, ahí también hay que ver, hasta en esos pequeños detalles, tenemos que nosotros tener controles internos. O sea, tenemos que profesionalizar a las empresas. O sea, tenemos que también hacer más énfasis nosotros como contadores, como abogados, tenemos que realizar más labor de que los controles internos y temas de cumplimiento de compliance pues deben de ser más efectivos para las empresas para no caer en este tipo de situaciones, ¿no? Y otra, pues bueno, es la capacidad de ejercer influencia significativa en la actividad corporativa. Básicamente es muy similar a este tema de los préstamos, ¿no? Simplemente una empresa tiene, una persona física tiene la capacidad de poder influenciar ya sea a los socios, accionistas, a los directores o inclusive a la propia persona moral. Entonces, pues dice, yo la controlo. Ahí entonces es donde debemos que tener esto en cuenta. Y bueno, lo que comentabas, Graciela, si gustas, vele poniendo la cereza al pastel. Pues sí, caray, ya estamos aquí en esto, pues como ya lo comentábamos, ¿no? Una de las situaciones que más preocupan o que más pues, saltan es justamente el catálogo o la cantidad, el catálogo de multas y la cantidad de multas que nos pueden imponer justamente por incumplir con alguna de estas figuras de beneficiario controlador, ¿no? Por ejemplo, si no obtenemos, no conservamos o no presentamos la información al SAT, como ya lo comentamos anteriormente, dentro de los plazos establecidos, podemos tener multas de 1.500.000 pesos hasta 2 millones, ojo, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral y que no entreguemos. O sea, si tendríamos que haber verificado a un consejo de administración de 3 o de 4 personas, estas multas pueden ser por beneficiario controlador. Si estamos hablando de 4 personas y la autoridad determina pues que no es la situación correcta, podríamos obtener una multa de hasta 8 millones de pesos, lo cual es una cosa desorbitada. Asimismo, si no mantenemos actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores, porque, ojo, cada actualización o cada cambio que se realice deberán de estar informándonos y además nosotros deberemos de estar documentándolo.
Si me regreso al ejemplo del domicilio particular, entonces cada que uno se cambie de casa y configure o encuadre con estos supuestos, pues tendrás que estarle avisando además de tu banco, tu propio RFC, etcétera. Bueno, no, porque es particular, no es fiscal. Bueno, a todos los que les tengas que avisar, también les tienes que avisar a quien te identificó como beneficiario controlador, porque si no está actualizada esta información, y recordemos justamente que pues el SAT puede requerir información para corroborar a la UIF, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a las propias entidades financieras, etcétera. Inclusive, se me pasó comentarles que esta información podrá suministrarse a las autoridades fiscales extranjeras justamente previa solicitud y al amparo de un tratado internacional en vigor del que México sea parte. Y ustedes saben que México, pues no, tiene infinidad de tratados internacionales celebrados. Aquí veo a mis maestros, el maestro Augusto Fernández Agardi, el maestro Arturo Pérez Robles, tú, mi querida Giovanni, que inclusive ojalá nos puedan dar algún comentario al respecto de esto, ¿no? Y justamente si no presentamos la información a la que se refiere el 32B de este código, o se presenta de forma incorrecta, inexacta o con errores, o de forma distinta a estas disposiciones, pues las multas van de 500,000 a 800,000 pesos, reitero, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral. Esto me parece, reitero, exagerado y preocupante, porque adicional a esto que les estoy comentando, pues el incumplimiento se va a ver reflejado en una opinión de cumplimiento negativa en términos del 32 del Código Fiscal, ¿no? Y ustedes saben que la opinión de cumplimiento ya se está volviendo parte, ya se está volviendo casi requisito para que para que puedas tener alguna relación comercial con muchas empresas. Ya te la piden, y si no la tienes en sentido positivo, pues no te van a poder contratar. Entonces, es algo para reflexionar en esta situación, porque pues entra en vigor, como ya lo dije, a partir del 1 de enero de este año. Las multas son exageradas, la forma y la aplicación no considero a título personal que esté realmente puntualizado o que se explique de una forma correcta. Y lo que más me llama la atención es que están creando esta nueva obligación cuando muchos contribuyentes apenas nos estamos recuperando de una pandemia, ¿no? ¿Alguien se ha puesto a pensar de que están implementando esto cuando, espérame, yo lo que necesito ahorita es salir a vender, es volver a recuperar a mis clientes, es que me vuelvan a pagar, es volver a facturar? Y si Estado mexicano me pones más obligaciones que son exageradas, en donde si no me dan su información correcta, en donde si no tengo su documentación, en donde si no puedo entrar hasta su cocina, como ya lo mencionábamos, me pueden poner multas desde 500,000 hasta 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador. Reitero, esto me parece realmente exagerado, porque además, siguiente, Beto, por favor, como ya lo comentábamos, existen figuras que van a estar en dos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, notarios y corredores públicos, que ya lo mencionábamos, son actividad vulnerable en términos de la ley antilavado, deben de estar justamente identificando a su beneficiario controlador, y que además son diferentes las figuras y es diferente la información y documentación que te piden. Entonces, ¿qué van a tener? Un formato de identificación en materia antilavado y un formato de identificación en materia del Código Fiscal, porque en ley antilavado, si no incumples con estas obligaciones, incluyendo justamente la de no identificar a tu beneficiario controlador, pues las multas también pueden llegar de 19,244 a 192,440. Entonces, ¿qué vamos a jugar ahorita como si fuera un tema penal, se me fue la palabra, caray, a la suma al catálogo de multas o a la suma de delitos, o qué pasa, ¿no? Estamos ante dos instancias que son realmente preocupantes. Alberto, no sé si quieres comentar algo más. No, y
justamente lo que comentas, o sea, creo que al notario se le carga todavía más el trabajo y realmente ahora los notarios yo creo que van a tener que contar con un departamento especializado de investigación para poder recabar toda la información, o sea, o miles de salvaguardas para poder realizar algunas situaciones de modificaciones, por ejemplo, de capitales, de aumentos de capital o de venta de acciones, etcétera. ¿Por qué? Porque inclusive va más allá que la propia legislación de lavado de dinero. O sea, está todavía más saturada, piden más documentación que la propia legislación de lavado de dinero. Entonces, pues bueno, ahí bajo esa tesitura yo creo que es algo que sí nos debe de apurar, debemos de también saber cómo lo vamos a manejar. ¿Por qué? Porque actualmente la autoridad no te ha dicho tampoco si lo vas a presentar. Simplemente te dice, recaba la información, manténla actualizada y yo ahí después te voy a decir qué vas a hacer con ella. Entonces, ahí pues bueno, controles internos, volvemos al tema para cerrarlo, para comenzar a cerrar y a lo mejor habría algunas preguntas. Realmente sí se van a necesitar muchos controles internos, sí se necesita una estructura de cumplimiento más eficiente por parte de las empresas y pues bueno, también si bien el tema de las multas es algo que preocupar, pues bueno, también hay áreas de oportunidad en cuestión de asesoría para que también los contribuyentes cumplan. Y sobre todo, pues las empresas que caigan en este supuesto lo puedan tener documentado a la perfección. Entonces, pues bueno, no sé si quieras comentar alguna otra cosa. Graciela. Pues únicamente reitero la preocupación que da este tipo de situaciones. Inclusive sé de notarios públicos que ahorita no están constituyendo justamente por este temor. Entonces reitero, estamos todavía en un proceso pandémico de una recuperación económica. Este tipo de medidas que provienen de recomendaciones internacionales y que únicamente se tropicalizan al llegar a nuestro país, pues afectan la economía, afectan el debido cumplimiento y creo que esto ya exagera, ¿no? Ya va más allá. Entonces, hasta aquí lo dejo. Mi querida Giovanni, veo que hay algunas preguntas. Así es, Grace. Así es, y además de preguntas, hay felicitaciones y comentarios que quisiera retomar a propósito de la oportunidad que nos das, Grace, de emitir una opinión con la que evidentemente comulgamos. Ya está aquí nuestro buen amigo Jorge Álvarez Banderas emitiendo pues un adelanto de lo que debería ser en el momento en que se impugne, más bien en que se resuelva una multa, pues tendríamos que impugnarla. Aquí esta desproporción de la que ustedes hablan, pues creo que tiene mucho que ver y se va a tratar de justificar por parte de las autoridades, casi lo estamos viendo, en razón del motivo por el cual se pretende sancionar o castigar. Si los objetivos son claros y realmente el Estado mexicano trata de recoger lo que en el ámbito internacional pretendía ser una regulación estricta de lo que significa beneficiario final, pues tendría que estar dirigido evidentemente a evitar la evasión fiscal, la corrupción, el lavado de dinero, pero en esta sintonía, por llamarlo así, de las legislaciones, de las regulaciones internacionales, siempre hemos sido excesivos, siempre hemos ido un poquito más adelante. El legislador y evidentemente el Ejecutivo Federal están perdiendo de vista muchos elementos que bien ha señalado Grace, y me encanta el parangón que haces con el hecho de meterte hasta la cocina y querer saber qué aditamentos, qué insumos ocupas, cuál es la receta secreta. Pues creo que son puntos en los que la autoridad tributaria en México ha querido estar inmersa hace bastante tiempo, no es algo tan novedoso, pero en este aspecto específicamente donde trastoca más de una legislación, creo que vale la pena hacer un análisis mucho más exhaustivo y evidentemente, como bien apuntaban ustedes y el doctor Álvarez, pues impugnarla en su momento. Ya no sé si por aquí tengan al respecto el doctor Jorge Álvarez y don Augusto Fernández o alguien más algún comentario, sería muy prudente hacerlo, y si no, vamos a dar paso a la sesión de
de preguntas, que ya tenemos aquí dos muy interesantes, una de Néstor, otra de Sergio Jara, en relación a lo que ya han expuesto nuestros ponentes. No sé si quisieran entonces, adelante doctor, por favor, Jorge Álvarez. Gracias, muy buenos días, pues muchas felicidades. Y decía que no hay plazo que no se llegue, ni no hay fecha que no se llegue y plazo que no se cumpla, porque esto ya lo veíamos venir, pero estaba muy lejos. Y el día de hoy es algo que tenemos y la preocupación es cuándo es que nos van a requerir. Y para efectos, bueno, pues vendrá la sanción correspondiente. Y aquí lo que nos podemos encontrar como sorpresa, y esto si vivimos lo podremos contar, es que finalmente cuando se llegue a impugnar se diga, mira, pues se están poniendo la sanción mínima y por lo tanto no es inconstitucional. Y considero que hay una desproporción porque existe en México la cultura de que las empresas se constituyen por entes familiares. Y aquí el tema controlador es tal cual, ¿no? O sea, el papá que controla a la familia para efectos de no perder pues ese poder que tiene dentro de la estructura familiar que puede manejar algún comercio. Entonces, pues es muy desproporcional en virtud de que muchos negocios de ese tipo difícilmente podrán poder pagar esas cantidades. Así que hoy nos enfrentamos ante una situación de que tenemos que revisar en cuántas empresas aparecemos y aparecemos como representantes legales, no para suspenderlas, sino para liquidarlas. O sea, no tiene ningún caso tener un cúmulo de empresas donde uno aparece, etcétera. Y esto nos lleva en la práctica a una dificultad, la falta de citas. Y que cuando te da la cita la autoridad te revisa con lupa y dice, fíjate que te faltó ponerle aquí avenida completo y nada más le pusiste AV. Entonces, pues te lo rechazo. Y bueno, detalles de ese tipo que te llevan a generar una nueva cita y que no hay citas. Entonces, esto se va prorrogando en el tiempo. Bueno, pues muchas gracias y felicidades a ambos por su exposición. Gracias. Muchas gracias. Doctora Gracias, Giovanni. doctor. Pues miren, si les parece bien, voy a dar lectura a este comentario y pregunta que formula Néstor Gabriel. Él comenta que por sus fines fiscales, ¿qué tanto abona la nueva definición de beneficiario controlador en el Código Fiscal al marco de prevención y persecución del lavado de dinero? Esto es, lo que busca la ley fiscal es que se pague el tributo y en su defecto define diversos responsables del delito fiscal donde no está incluido al beneficiario contralor. No sé si tengan aquí algún comentario. ¿Qué tanto abona? Dice Néstor. Si ya lo tenemos previsto y como también ya Lupita Hinojosa había hecho su comentario que parece increíble esta disparidad en donde tenemos a una ley antilavado sancionando de manera inferior al Código Fiscal, pues es realmente una de las preguntas que formula Néstor. No sé si Graciela o Alberto quieran hacer algún comentario. Pues gracias, querida Giovanni. Néstor, yo creo que nada abona, porque como ya lo reiteramos al principio, son situaciones diferentes, ¿no? Si bien es cierto, se podría retomar o se podría analizar que se retoma de la ley antilavado, esta recomendación para el Código Fiscal de la Federación, pues viene directamente de la OCDE, no de GAFI, que es el otro organismo en materia antilavado, pero más allá de si hay ese match o no, pues creo que la finalidad es la misma, ¿no? Un tema de transparencia internacional y sobre todo ir más allá. Bien lo señalaba ya el doctor Jorge Álvarez Banderas, ¿no? Ojo con cuántas empresas estás, a cuáles perteneces y que no has liquidado o que siguen vigentes, porque justamente se trata de tener información que va más allá, ir detrás de la persona, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la ley antilavado, pues es follow the money, ir detrás del dinero, y en temas de beneficiario controlador justamente es quién está detrás, quién es mi testaferro, quién es mi prestanombres. Pues aquí quizá no de esa forma, pero es ir más allá, es que todo mundo sepa quién eres, en cuántas empresas perteneces, que tu información esté corroborada por la UIF, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por el SAT. O sea, se trata de tener un match en todo esto, pues que a final de cuentas va en el mismo paquete, por así decirlo, ¿no? Pero creo que son situaciones separadas.
Muchas gracias, querida Grace. Y también el mismo Néstor nos plantea, dado que los efectos fiscales solo se le pueden atribuir a los actos lícitos jurídicos, ¿qué tan eficiente será la disposición respecto de los actos ilícitos que no dan lugar a un régimen tributario? Bueno, más bien yo creo que en este caso el tema del beneficiario controlador para efectos fiscales va más enfocado más bien a que la autoridad tenga información de, por ejemplo, de las estructuras de las empresas que realizan operaciones simuladas. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces son los mismos socios, son los mismos representantes legales y nomás se van cambiando de estructura jurídica. Creo que por ahí también puede que sea el fin de tener esto, porque realmente, pues, para los temas fiscales, la creación de empresas, pues, no está prohibida. Es un acto completamente legal, es un acto consentido y es un acto que lo puedes realizar en cualquier momento. Simplemente, más bien, lo que están buscando o lo que yo en mi imaginación, más bien, pensando bien, creo que lo que están tratando de determinar es justamente que esas personas qué tanto se reciclan o qué tantas veces aparecen en otras estructuras jurídicas y cuál es su comportamiento fiscal. Sin embargo, no sé si contesté la pregunta, más bien. Pues es que realmente, Alberto, esto hace sentido con lo que comenta el propio Néstor, diciendo que sobre todo en aquellos casos o en aquellos actos ilícitos no fiscales de los que evidentemente no se tiene la obligación fiscal. Quiero entender y abonando a lo que tú ya contestaste, Alberto, creo que aquí, pues la idea es tratar de evitar, ¿no? Los ilícitos, el lavado de dinero, la corrupción, y evidentemente si lo vas a hacer a partir de los que sí hacen la tarea, de los que se cumplen con las obligaciones, de los contribuyentes que no cometen actividades ilícitas. Quizá esa es la pregunta o el razonamiento que hace Néstor. Y que sí, o sea, creo que puede tener aquí una aproximación. Esto es el pan de cada día de los últimos 10 años, en donde el legislador y el ejecutivo perdieron de vista que si lo que pretenden es sancionar actividades ilícitas, a lo mejor están poniendo candados para que esas actividades ilícitas no proliferen. Quizás sea por ahí el razonamiento que plantea Néstor. Con independencia de ello, no sé, Grace, si quieras adicionar algo. Pues digo, inclusive ya adelantándome un poco con lo que está comentando Ricardo, concuerdo con ustedes, digo, la finalidad podría ser noble, podría ser correcta, sin embargo la aplicación es lo que preocupa, las multas y la excesiva carga administrativa, ¿no? Dice Ricardo, sí me está funcionando a mí porque justamente pues se están escondiendo, ya hay una orden del juez al SAT para una investigación y poderla citar. Yo no digo que esté mala la figura o no, que vayamos más allá. Lo que me parece exagerado es la forma, la documentación. Mi querida Giovanni, no tenemos cultura corporativa, no tenemos un buen gobierno corporativo en las grandes empresas. Si nos vamos a una bebé, a una pyme, a una familiar, como bien decía el doctor Álvarez, híjole, los protocolos son bien difíciles. Entonces, cambiar este chip de diciembre para acá, oye, te voy a dar toda mi documentación, toda mi información, es bien difícil, ¿no? Entonces, no digo que no funcione o que la finalidad sea buena, pero me parece que está exagerado y que que va más allá, quizá, lo voy a dejar así. Sí, que no se adapta a la realidad mexicana, ¿no? Del empresario antiguo que tiene sus propios usos y costumbres y que además difícilmente va a dejarte participar a ti, incluso como asesor corporativo, como asesor de gobierno corporativo, no te permite conocer todo. Ahora va a ser un poquito difícil que se abra a un ordenamiento de la autoridad. Pero bueno, creo que está en ese sentido. Sergio nos pregunta, ¿podrían comentar por qué se impone la obligación de informar tanto a las fiduciarias como a los fideicomitentes o fideicomisarios en el caso de fideicomisos, si normalmente quien informa, retiene y demás obligaciones solo lo hace únicamente la fiduciaria? Pues aquí se me ocurre, por ejemplo, Sergio, que lo que la autoridad está buscando es tener ese match de información de todas las figuras que conforman. Por ejemplo, usted señala, Sergio, que nada más reportaba la fiduciaria,
para efectos de ley antilavado, reportaba también los asesores independientes que constituían o que formaban parte de la elaboración o de la creación de un fideicomiso. Entonces, estamos repartiendo figuras. Aquí no nada más va a ser mi fiduciaria, ok, sí, van a ser mis fideicomitentes, van a ser mis fideicomisarios, pero, por ejemplo, haciendo un análisis con esta doble información o con este match que pretende la autoridad, ¿no? Los notarios públicos están reportando como actividad vulnerable a sus beneficiarios controladores. Aquí en esta materia también lo van a estar haciendo. Los propios asesores independientes, contadores, abogados, administradores, economistas, etcétera, tienen que estar reportando las actividades que realizan, y esto adicional, por ejemplo, al Código Fiscal de la Federación de la reforma del año pasado, donde también están reportando esquemas reportables, ¿no? Creo que ya estamos duplicando, pero el chiste es que no se le escape a la autoridad nada y que todo tenga perfecto el match. Sergio, un ejemplo, una constructora vende una casa. La constructora tiene que reportar, por efectos de la ley antilavado, quién fue el vendedor y quién fue el comprador. Al mismo tiempo, el notario público está reportando esta venta vía su declaranot, a través de que se configura esta transmisión de la propiedad ante el fedatario público. Entonces, justamente ese intercambio de información pues es lo que hace que las autoridades puedan tener ese alcance, ¿no? Inclusive la propia unidad de inteligencia financiera pues lo ha dicho, su finalidad es a través de un análisis de información, de inteligencia financiera, en donde ya utilizan algoritmos, inclusive para nuestro propio RFC, pues de lo que se trata es que todo sea realmente un match, ¿no? Estoy hablando, reitero, de materias separadas, porque recordemos que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tiene un tinte meramente administrativo, y aquí estamos hablando de una obligación en el Código Fiscal de la Federación, en la cual están haciendo o están manejando esta información y esta documentación como parte de la contabilidad que debemos de tener. Sin embargo, creo que esa es la finalidad, ¿no? Que todo esté realmente cuadrado y pues que se haga este match. Alberto, no sé si quieras comentar algo más sobre esto. De hecho, eso justamente en el tema de los fideicomisos es donde más sentido tiene el documento que emitió la OCDE, o sea, de este toolkit. Realmente, si nosotros le damos una leída a este documento, vamos a entender que básicamente hicieron una traducción y lo pegaron en las resoluciones misceláneas. Entonces, ahí, pues, el tema de los fideicomisos, creo que para también entender un poco más el lado fiscal del beneficiario controlador, más que irte a la guía de la OCDE, hay otro documento que también es muy bueno, que es un documento elaborado por el Banco Iberoamericano de Desarrollo, IBD, en el cual, junto con la OCDE, realizaron un documento que se llama Building Effective Beneficial Owner Frameworks, en el cual explica más detalladamente el tema de los fideicomisos y el por qué, o sea, en la situación particular de los fideicomisos es donde, para efectos de impuestos internacionales y de evasión transnacional, pues los fideicomisos deberían de ser una mayor alerta o de mayor riesgo. Sin embargo, pues bueno, acá en la legislación mexicana, literal lo transcribieron tal cual. Entonces, ahí, justamente yo creo que este tema va a tener muchas modificaciones en el futuro. Esperemos que así sea y que también le quiten tanta cosa que trae negativa, ¿no? Sí, así es, Alberto. Aquí quiero un poquito intervenir con un minutito nada más, Sergio, y complementar lo que ya bien nos han comentado nuestros ponentes. La realidad es que desde el punto de vista fiscal, como bien dice Alberto, obedece básicamente a un tema de evasión fiscal. Como bien sabes, los fideicomisos, los trusts en el ámbito internacional han sido ocupados como mecanismos de evasión y de elusión fiscal. Entonces, a la OCDE, y sí, como dice Alberto, al Banco Interamericano de Desarrollo, les ha venido preocupando. De hecho, este documento del que habla en el 2017 tiene una traducción muy buena en español que justifica la razón por la cual todas las alarmas, como comenta Alberto, están enfocadas
a fideicomisos. Si bien es cierto, nuestra mente o la tuya, Sergio, específicamente, tiene que ver con ese cumplimiento que ya se hace, del que habla Graciela, y que de alguna manera debiera ser suficiente para que las autoridades en este ámbito de coordinación tengan la información necesaria o ad hoc que requerirían para poder determinar si hay o no indicios de una comisión de un delito fiscal, pues creo que en ese rango nos hemos quedado muy cortos. Y pues evidentemente esta exageración de la que se ha venido hablando y en la que han reiterado sus participaciones nuestros ponentes, pues obedece desde mi perspectiva, a una falta de control, una falta de capacidad para poder de alguna manera controlar o ejercer este poder sobre los contribuyentes, porque al final del día está afectando a una generalidad sin tomar en cuenta que son los menos los que llevan a cabo actos ilícitos, y que este no es el mecanismo desde mi perspectiva, sino por el contrario es un incremento más a la carga tributaria desde el punto de vista administrativo, para el que, como bien dice Graciela, no estamos preparados, no hay una cultura de compliance. Yo creo que nosotras somos las mejores testigos en los últimos años que insistíamos con los clientes, es que necesitamos una cultura de compliance, necesitamos una cultura de cumplimiento, de cooperación, sí, pero vista desde una manera justa o equitativa, en donde tú sí compartes, sí das, sí brindas, proporcionas información que te pide la autoridad, pero a cambio recibes un trato correcto, adecuado y decente por parte de la autoridad tributaria, y no este exceso, no esta imposición de multas que se viene, que ya se ve venir, y creo que esto es lo que yo sumaría, Sergio, al comentario y a la respuesta muy, muy buena, muy oportuna de nuestros ponentes. Por aquí veo un comentario que nos formula Lucio Heriberto, que me parece muy bueno, en donde él propone que cuando alguien tenga una multa, pues que la suban a través de la Academia Mexicana para que podamos entre todos coadyuvar en la impugnación correspondiente. Creo que esa sería una muy buena estrategia para efectos de ir sumando ideas, de ir abonando y de ir evidentemente contrarrestando el abuso por parte de la autoridad tributaria, porque una cosa es lo que se dice y, como bien había comentado Graciela, otra cosa es la que se va a aplicar y cómo se va a aplicar. Creo que esto es todavía lo más alarmante. No sé si tenga alguien algún comentario adicional, otra pregunta, o si Graciela y Alberto tienen algún comentario. Pues no, yo nada más les agradezco muchísimo la atención, digo, porque si seguimos, hijo, esto nunca va a acabar. Agradezco el interés, agradezco que nos hayan acompañado, y bueno, pues hay que estar atentos justamente en qué pasa, si a través de nuevas reglas se afina, se acorta, o cuál va a ser el alcance de esto, ¿no? Estamos entrando, hay que estar muy pendientes, y fue un gusto para mí estar en mi querida casa, la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Querida Giovanni, nuevamente te agradezco tu presentación y que nos hayas acompañado, porque tus comentarios siempre son valiosos, eres una especialista en temas internacionales, y pues agradezco que nos hayas complementado de esta forma. Igualmente, Alberto, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir este foro contigo. No, bueno, gracias a ustedes también por la invitación, a la Academia, obviamente, por este honor que me brinda y de invitarme. Y pues bueno, nada, si les gustó la presentación, estamos preparando también el boletín, en el cual reforzaremos algunos aspectos que obviamente por temas de tiempo no se podrán tocar a fondo, pero bueno, esperen el boletín para ver si también es de su agrado. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias doctora Giovanni y a ti, Graciela, por compartir esta mañana con este tema. Y pues bueno, quedamos a la orden para cualquier cosa y seguimos a sus órdenes. Felicitar nada más a ambos, darles las gracias por esta gran ponencia. La verdad es que me sumo a la voz, soy la voz en este momento de todos los comentarios que están haciendo a través del chat. Es una gran aportación la que han hecho los dos. Y bueno, pues quedamos entonces atentos de lo que van a aportar al boletín, querido Alberto. Querida Graciela, un abrazo muy fuerte a ustedes dos y a todos los que nos acompañaron en este desayuno. Nos vemos entonces la próxima sesión técnica. Gracias por estar con nosotros.